El juicio del jorobado ante el rey de China. La noche anterior había sido un caos de risas, gritos y culpas cruzadas. Pero al amanecer, Basora despertó con un espectáculo insólito. Una caravana de 6 hombres arrastrando un burro que cargaba muy digno y muy muerto al jorobado más famoso del reino. Al frente, un soldado con una orden escrita en tinta roja. Por mandato del gobernador de Basora, el caso del jorobado será presentado ante el sabio rey de China para que dicte justicia. El pueblo los despidió entre murmullos. Van a recorrer medio mundo con un muerto a cuestas. Peor sería recorrerlo con la conciencia sucia, respondió el barbero parlanchín, muy contento de tener público hasta el último minuto. El viaje al oriente. El sol quemaba como juicio divino. El burro resoplaba, el barbero hablaba y los demás, resignados, avanzaban en silencio. El sastre, cansado, murmuraba: ¿por qué tenemos que ir todos? El médico judío contestó: porque todos metimos mano, aunque fuera por miedo. El almacenista cristiano agregó: y porque el gobernador quiere quitarnos de encima. El mercader, más práctico, dijo: si llegamos vivos, le venderé al rey un cuento, aunque no lo pida. Y el barbero parlanchín, con el dedo huesudo en alto, concluyó: pues preparaos, porque el cuento ya empezó. Cruzaron ríos, desiertos y montañas. Cada noche el jorobado seguía con la misma sonrisa torcida, como si disfrutara del viaje. A veces los hombres juraban verlo mover un dedo, y el barbero murmuraba: no seáis supersticiosos. Los muertos solo se mueven cuando hay historias pendientes. El Palacio del Dragón. Tras muchas jornadas, llegaron al país del sol naciente, donde todo parecía demasiado ordenado para ser real. Los guardias, con armaduras que brillaban como espejos, los hicieron esperar ante las puertas de Jade. Un oficial tradujo su historia y al oírla arqueó las cejas. ¿Un muerto juzgado por 6 vivos? Suena entretenido, y ordenó que los llevaran ante el rey. El rey de China los recibió en un salón tan silencioso que se oía respirar al incienso. Tenía los ojos finos, la barba blanca y una voz que cortaba el aire como seda. ¿Quiénes sois? ¿Y por qué traéis un cadáver como si fuera un invitado? El mercader habló primero. Majestad, este jorobado murió en mi casa, pero no lo maté. El médico agregó: murió antes de llegar a la mía. El sastre: nosotros solo quisimos ayudar. El almacenista: yo lo encontré en mi tienda. Y el barbero parlanchín, con toda la serenidad del mundo, remató: y yo vine a contarlo bien, para que su majestad no se aburra. El rey entrecerró los ojos. ¿Y qué tiene de divertido todo esto? El barbero sonrió. Que la muerte, majestad, a veces viaja más que los vivos. El juicio. El rey ordenó que se colocara el cuerpo del jorobado en medio del salón. Lo miró largo rato sin decir palabra. Luego dijo al barbero: habla, pero si me haces perder el tiempo, te corto la lengua y se la doy al perro del palacio. El barbero se inclinó sin perder la calma. Majestad, si alguien merece perder algo, que sea el miedo. Y empezó a relatar
paso a paso cómo la espina de pescado había sido la verdadera asesina, y cómo cada hombre, por evitar la culpa, había pasado el cuerpo como una deuda. La corte lo escuchaba entre asombro y risas. El rey, finalmente, se llevó la mano al mentón y dijo: «¿Entonces, todo esto fue por una espina?» «Por una espina y por el miedo, Majestad. Dos cosas pequeñas que pueden arruinar un reino», contestó el barbero. El rey soltó una carcajada. Los ministros se miraron indecisos. El rey habló de nuevo: «Que los 6 sean perdonados, y que este jorobado, que ha viajado más muerto que vivo, sea enterrado con honores de sabio. Y tú», señaló al barbero, «quédate conmigo. Hablas demasiado, pero al menos me haces reír». El barbero se inclinó con una sonrisa de triunfo. «Majestad, si me dais tinta y oído, os prometo 100 noches sin aburrimiento». El sultán Shahriar se inclinó hacia Sherezade con una sonrisa nueva, distinta a las de las noches pasadas. «Esta historia», dijo, «me ha hecho reír, cosa que olvidé cómo se hacía. ¿Tienes otra para esta noche?». Sherezade inclinó la cabeza con la mirada encendida. «Sí, mi señor, y aunque la risa salvó a un jorobado muerto, lo que viene ahora comenzó con un crimen y un misterio en la corte de Bagdad». El sultán se acomodó en su trono. Entonces habla Sherezade: «Escucha, mi señor, la historia del joven tuerto y los 3 manzanos». El misterio del cofre del Tigris. El amanecer sobre Bagdad tenía ese brillo dorado que anuncia los días tranquilos, pero aquel día no sería tranquilo. Un pescador, de rostro curtido por el sol, lanzó su red al río Tigris con la esperanza de atrapar la cena. La corriente arrastró la red, se tensó con fuerza y él creyó haber atrapado a un monstruo. Tiró, resopló, tiró otra vez, y lo que emergió de las aguas no fue un pez, sino un cofre sellado con clavos de oro. El pescador lo observó sorprendido. «Por Alá», murmuró, «si esto no es fortuna, es una trampa». Golpeó la tapa, pero estaba sellada con plomo. Entonces, haciendo lo que haría cualquier pobre hombre con hambre y curiosidad, lo cargó en su hombro y fue directo al palacio del califa Harún al-Rashid en Bagdad. El hallazgo en el palacio. El califa, famoso por su sabiduría y por su mal genio matutino, con suerte, Sinbad siempre lo encontró de buen genio, estaba en su jardín cuando el pescador llegó jadeando. «Majestad, he pescado algo que no nada, pero que podría valer una fortuna». El califa levantó una ceja. «¿Otra historia de peces que hablan?». El pescador negó rápido. «No, señor, esto habla de otra manera». Mandaron a abrir el cofre ante la corte. El herrero rompió los sellos, levantó la tapa y el aire se llenó de un olor a almizcle y a muerte. Dentro, envuelta en telas de seda empapadas, yacía una joven mujer de belleza sobrehumana, con un collar de perlas y una herida en el costado. Un murmullo recorrió la sala. El califa, con rostro endurecido, murmuró:
Que Dios nos perdone. Alguien ha cometido un crimen dentro de mis dominios. Giró hacia su visir, el sabio Jafar. Tú, que tanto presumes de prudente, tienes 3 días para encontrar al asesino. Si no lo haces, tu cabeza ocupará el lugar de esta mujer. Jafar palideció, tragó saliva y respondió con voz débil: «Obedezco, mi señor». El plazo del visir. Durante 3 días y 3 noches, Jafar recorrió los bazares, interrogó a pescadores, médicos, parteras, mendigos, joyeros y guardias del puerto. Nada, ni una pista. Cada día que pasaba, el sol parecía más caliente y su cuello más frío. En la tercera noche, sin haber hallado respuesta, Jafar se arrodilló ante el califa. «Majestad, no he encontrado al culpable». El califa cerró los ojos con calma mortal. «Entonces, mañana al amanecer será tu ejecución». El milagro del amanecer. Cuando el sol empezaba a teñir de oro las cúpulas de Bagdad, Jafar fue llevado al cadalso. El verdugo afilaba la espada. El califa observaba en silencio. De pronto, entre la multitud, se oyó una voz desesperada: «¡Esperad! Yo soy el asesino». Todos giraron la cabeza. Un joven de rostro pálido, con un parche en un ojo, avanzaba llorando. Cayó de rodillas ante el califa y gritó: «Perdón, Majestad, fui yo quien mató a la mujer del cofre». Un murmullo recorrió la plaza. El califa levantó la mano. «Habla, muchacho, pero si mientes, tu mentira será tu verdugo». El joven asintió y comenzó su relato. «Majestad, esa mujer era mi esposa, la más hermosa de Bagdad. La amaba más que a mi propia vida, pero también más de lo que debía. Una tarde volví a casa después de un viaje largo y la encontré llorando. Le pregunté por qué. Ella no respondió. Insistí. Entonces sacó de su cofre un collar de perlas como el que lleva puesto ahora. Dijo que era un regalo de su esclavo, un hombre negro llamado Rihan. Y cuando lo vi entrar en mi casa, riendo, entendí que había sido traicionado. La rabia me cegó. Desenvainé mi espada y no recuerdo más. Cuando volví en mí, ella estaba muerta. Lloré durante horas. Luego, con ayuda de mi sirviente, metí su cuerpo en el cofre, lo sellé y lo lancé al río para ocultar mi vergüenza. El joven cayó de rodillas temblando. He dicho la verdad, Majestad. Si he de morir, que sea por mis pecados y no por tu justicia ciega. El silencio en la corte era tan denso que podía cortarse con un alfanje. El califa, tras una larga pausa, dijo con voz grave: «Tu crimen es terrible, pero tu confesión es un acto de valor». Jafar, sin embargo, no parecía tranquilo. Miró al joven con atención y preguntó: «¿Y el esclavo? ¿Dónde está ese tal Rihan?» El joven bajó la cabeza. «Desapareció, señor, pero si me dais un día más, os lo traeré». El califa frunció el ceño. «Uno solo. Si mañana al amanecer no traes al esclavo, morirás tú, y con él el visir que me escucha».
Sherezade bajó apenas la voz, dejando la intriga suspendida. Y así, mi señor, la verdad no se había revelado del todo. El río había devuelto un cuerpo, pero aún faltaba un alma por juzgar. El sultán Shahriar se inclinó hacia ella intrigado. ¿Y encontraron al esclavo? Sherezade sonrió con misterio. Eso, mi señor, lo sabrás mañana, si la aurora me concede otra noche de palabras. El sol caía sobre los tejados de Bagdad como una moneda ardiente. El joven había pedido un día para traer al esclavo Rihan, y el califa Harún al-Rashid le concedió solo eso, una aurora de esperanza. Pero cuando el amanecer volvió, el esclavo no aparecía. Jafar, el visir, temblaba en silencio. Si el joven fallaba, morirían los dos. El califa, con la voz grave, ordenó: «Traed al joven». «Majestad», murmuró Jafar, «tal vez aún esté buscando». «O tal vez esté huyendo», replicó el califa. Cuando ya se preparaba la espada del verdugo, un guardia interrumpió corriendo: «Majestad, en la puerta del palacio hay un hombre que dice traer noticias del esclavo». El califa hizo un gesto y el guardia entró arrastrando a un hombre encadenado, un esclavo negro, corpulento, con mirada altiva y una cicatriz en la frente. «¿Eres tú, Rihan?», preguntó el califa. «Soy quien soy», contestó el hombre, «y si he de morir, que sea por la verdad». El joven dio un paso adelante. Ese fue quien engañó a mi esposa». El esclavo lo miró con calma, luego al califa, y dijo: «Majestad, el hombre miente. La mujer de la que habla fue inocente y murió por 3 manzanas». La corte se quedó muda. El califa frunció el ceño. «¿3 manzanas? ¿Qué historia es esa?». Rihan habló con voz firme: «Hace algunos días fui al mercado de Bagdad. Vi a un niño pobre llorando y sosteniendo una manzana de oro en las manos. Le pregunté dónde la había conseguido, y él respondió: «Mi padre viajó 15 días hasta el califa para conseguir 3 manzanas doradas para mi madre enferma». «Majestad», continuó el esclavo, «pensé que era solo un cuento. Le compré la manzana por 2 monedas de cobre. Esa misma tarde», siguió diciendo, «llevé la manzana a mi ama, una mujer que servía en una casa rica. Ella la puso sobre su mesa, y su esposo, al verla, preguntó dónde la había conseguido. Ella, por miedo a ser regañada, respondió que se la había dado su amante. El hombre, furioso, creyó que hablaba de su esposa. Salió corriendo, llegó a su casa y mató a su mujer sin escuchar explicación». Un silencio helado cayó sobre el salón. El esclavo bajó la cabeza. «Majestad, yo no conocía a esa mujer. No supe de su muerte hasta que el rumor se esparció por la ciudad. Entonces comprendí que la manzana del niño había sido la semilla de una desgracia». El joven tuerto cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, maté a la inocente madre de mis hijos».
la justicia del califa. Harún al-Rashid, con el rostro sombrío, se levantó de su trono. Su voz resonó en todo el salón. Este crimen no tiene asesino, sino una cadena de errores. El amor sin prudencia, la mentira sin malicia y la furia sin razón. Miró al joven. Tú mataste por celos sin preguntar. Miró al esclavo. Tú compraste lo que no debía venderse. Y a Jafar. Y tú, visir, juzgaste con lentitud. Luego respiró hondo y añadió: pero la misericordia es también justicia. El joven será perdonado por su arrepentimiento, y el esclavo será liberado por su verdad. Y tú, Jafar, aprenderás a actuar con los ojos abiertos y el corazón despierto. Ordenó que la mujer fuera enterrada con honores y que el pescador recibiera oro por haber sacado la verdad del fondo del río. Sherezade bajó la voz. Así, mi señor, todo comenzó con una red y un cofre, y terminó con 3 manzanas que costaron 3 vidas. Doña Sada, desde su lecho, preguntó en un susurro: ¿y qué pasó con el joven tuerto? Sherezade sonrió. El califa lo tomó bajo su protección. Dicen que cada primavera lleva 3 manzanas al río y las dejaba flotar como ofrenda por el alma de su esposa. El sultán Shahriar guardó silencio un largo rato. Luego dijo, casi con ternura: «Qué sabias son tus historias, Sherezade. Siempre empiezan con una muerte y acaban devolviendo la vida». Ella inclinó la cabeza. «Porque así es la palabra, mi señor. Un río donde todo lo que cae vuelve a la superficie». Y la aurora, cómplice de su voz, volvió a salvarla por otra noche más.